Entonces uno se va adecuando. Y ahora ya últimamente hasta los monitores están conectados a tu celular. Entonces, obviamente que acá en Huancayo no ocurre eso, ¿no? En algunas clínicas de Lima como la de Delgado, puedes conectarte a los monitores que son de última generación. Entonces, todo comienza un 16 de octubre de 1846. De ahí se revoluciona todo lo que es la anestesia. Ahí está mal, ya, es de William Morton, por si acaso. Entonces, una vez que él comenzó a aplicar la anestesia, entonces de ahí comienza a evolucionar todo y se comienza a dividir la rama. Antes el cirujano solito se daba anestesia, de una manera u otra. Hacían anestesia por hipoxia, hacían anestesia por ligadura. Agarran una ligadura por hipoxia, ponte una liga en tu dedo, o sea, en 5 minutos. Y córtate, besa, te chupa, te muerde, no vas a sentir nada. Este ya se viene cochinada, ¿no? Pero tienen que tener en cuenta que William Morton prácticamente él agarró el trabajo de otro cirujano y él fue el que lo hizo públicamente. Y anteriormente ya habían trabajado con él y muchas otras personas, pero sin éxito. Y fue evolucionando así poco a poco, ¿no? Pero lo más resaltante de William Morton justamente era el 16 de octubre, es el Día Mundial de la Anestesiología. Y hablando, por ejemplo, hablando en lo que es Perú, en Perú siempre aplicaban lo que era la hoja de coca, ¿no? Desde el incanato. Y también en las culturas prehispánicas también, ¿no? Como saben, por ejemplo, se hacían trepanaciones craneanas y todo era en función de la coca nada más. En la Amazonía utilizaban ayahuasca, que es un alucinógeno, ¿no? Que hacían alucinar y obviamente por secreción de óxido nitroso, el paciente no siente nada, ¿no? Pero todo esto conlleva solamente a que la anestesiología va evolucionando según el pasar de los años, pero lamentablemente otras personas cogen ese avanzar de una manera inadecuada. Porque ¿qué cosas hacen en ese avanzar? Lo cogen de manera recreativa. Y es por eso que, por ejemplo, el fentanilo se está utilizando desde el año 1997. Y ahora el fentanilo ya lo venden en el insomnio, ¿no? Entonces, vendo por si acaso. Listo. La preparación preanestésica es esencial para nosotros poder trabajar en un paciente. ¿Y qué es la preparación preanestésica? Es hacer un plan de trabajo en función de los antecedentes y posibles patologías y posibles eventos que pueden ocurrir dentro de esa operaciones. La evaluación preanestésica tiene diferentes partes. La primera parte es la que todos deben saber y siempre tienen que hacer, es los datos de filiación. Si no colocas bien los datos del paciente, puedes confundirte del paciente. Y aunque no lo crean, se siguen confundiendo de pacientes, se siguen confundiendo de área de cirugía y todo. Y ahí es justamente lo que les digo, ¿no? Por ejemplo, esa vez que en el Sabogal entró y le operaron una pierna en vez de la otra, ya. ¿De ahí de quién creen que es la responsabilidad? El anestesiólogo hace la evaluación. Si era una amputación, su plan de trabajo es bien anestesia general o raquidia, o regional como se conoce, pero depende de los antecedentes de lo que pueda tener. Pero, ¿quién es el encargado de saber qué es lo que tiene que operar? El paciente, ¿a quién le puso a disposición su pie? El cirujano. ¿El anestesiólogo lo sacó vivo? Sí, lo sacó vivo. ¿El cirujano lo sacó vivo? No, le sacó la otra pierna, ¿no? Entonces, a modo de joda, lamentablemente a veces no hacen una buena evaluación. Entonces, pero el anestesiólogo sí tiene que hacer una buena evaluación, porque si no has preguntado un antecedente importante, el paciente puede morir por shock anafiláctico, puede morir por shock hipovolémico. ¿No te fijaste que la hemoglobina estaba en 11 y estabas entrando lamentablemente a una hepatectomía? Y sangra, uy, no hay sangre, qué pena. Te traen el O negativo, le pones y tenía anticuerpos. Así es la saladera, muchachos. Ese es el síndrome de catástrofe. Se para, bueno, así se dice, no disculpe, se para jodiendo uno hasta que el paciente muere. Y sí existe ese síndrome. Entonces, el plan anestésico es importante. ¿Por qué? Porque ustedes ven los antecedentes anestésicos. ¿Para qué son los antecedentes anestésicos? Le vamos a poner colelar. Ya, correcto, una colestetomía laparoscópica. Y algo pasó.
mi cirugía fue normal, pero me dijeron que mi intubación era difícil. Entonces, eso me sirve a mí para hacer un plan anestésico, para que el anestesiólogo se prevenga que tenga qué cosa, videolaringoscopio, guía articulada, o laringoscopio articulado, que de repente pueda ponerle en posiciones para poder alinear los ejes que vamos a hacer más adelante. Entonces, la evaluación es muy importante. Luego de eso también los antecedentes quirúrgicos, los antecedentes de alergias o medicamentos que estén usando. Los medicamentos que pueden estar usando, pues nosotros como anestesiólogos tenemos que saber qué suspender y qué no suspender. Por ejemplo, si un paciente está tomando aspirina de 80 miligramos todos los días, ¿lo suspenden la cirugía o no lo suspenden? ¿Sí o no? ¿Sí lo suspenden? No se suspende. Solamente suspendes la cirugía si el paciente, obviamente, 80 es un método profiláctico, no va a alterar a la plaqueta. Entonces, ¿cuándo es la dosis que altera la plaqueta? 325 para adelante. Ahí yo lo suspendo. ¿Y cuántos días lo suspendo? 7 días. ¿Por qué? Por tiempo de vida. ¿De qué? Integrante. Ah, estás mal ahí. El tiempo se une a la plaqueta. Ya, pero no, estás hablando lo mismo que él. Estás hablando como la Conti. ¿Por qué? Es por el tiempo de vida de la plaqueta. La plaqueta, ¿no? Otra cosa que tú me dices, se adhiere la plaqueta, el tiempo de vida de la aspirina. No, la plaqueta. ¿La plaqueta cuánto vive? 7 días, hasta 10 días puede decir, pero 7 días. Por eso se suspende 7 días. Pero si viene un paciente de emergencia, ¿lo suspendes? No. Lo que haces es pides una féresis o un pool de plaquetas. Y entras con eso. Pero no podrías suspender una emergencia. Ahora, ¿qué pasa si el paciente está tomando un anticoagulante, por ejemplo, warfarina? ¿Qué hace? Espera. Ya, es un programado. ¿Cuánto esperas? La guía dice que se debe suspender mínimo 5 días. ¿Ya? Pero ahora, es un paciente de emergencia. ¿Qué hace? ¿Cuál es el sentido? Ya, le pongo vitamina K y entro a sala. Jalados. Y por eso ocurren luego las cosas. El complejo protrombínico. Muy bien. La vitamina K hace efecto recién a las 24 horas. Tú le pones vitamina K, correcto, pero va a hacer efecto recién a las 24 horas. Por eso toda esta parte de lo que es preanestésico es muy importante. Parece un juego, pero es muy importante. Lamentablemente en mi hospital el Mopri lo toman de una manera muy pasajera. Llegan a Mopri y dan 20 adicionales porque viene auto y no le interesa lo que pueda pasar. Y después pasan las desgracias en sala, o lo otro es incomodan al paciente. Le dan pase, llega a sala, no te falta esto, no te suspendido. Y eso no debemos llegar a hacer, bueno, si quieren ser anestesiólogos. Ahora, las horas de ayuno es muy importante, pero tienen que entender que la hora de ayuno viene en función de la comida y el tiempo de metabolismo en la comida. Por ejemplo, si hoy día un paciente que mañana se va a operar de vesícula, una colestectomía laparoscópica abierta, lo que sea, come normalmente en el hospital, ¿a qué hora se dan comida? A las 5 de la tarde. ¿Por qué les dan a las 5 de la tarde? Y les dan una dieta blanca. O sea, no les dan carne roja, le dan carne blanca, también le dan pescado, pollo o sin carne. ¿Por qué les dan eso? Porque ese paciente va a metabolizar ese alimento en un periodo de 6 horas. Entonces, si es las 5 de la tarde, acabará de comer a las 6. ¿A qué horas creen que se termina de metabolizar todo? A las 12, ¿cierto? El paciente entra a las 8 de la mañana. ¿Cuántas horas de ayuno tiene? 8. Es por eso que dan la comida ese rato en el hospital. No es porque no. Otros dirán, ¿por qué no le dan 8 de la noche, 10 de la noche, como ustedes que ya van a cenar a las 11? Entonces, no es porque no, porque el hospital se le ocurre, sino que es todo justamente para esto. El ayuno se cuenta, doctor, desde el metabolismo. Después del metabolismo. Aquel que quiera considerar desde el inicio lo malogró todo, lo va a encharcar al paciente. Entonces tienen que esperar. Ahora, en lactancia materna, tienen que tener en cuenta que la lactancia es 4 horas, pero la fórmula son 6 horas. Entonces, si un bebé se va a operar de un frenillo, o de repente se va a operar, no sé, de un apéndice auricular, entonces, y está lactancia materna exclusiva, entonces, ¿qué haces? Se va a operar a las 8. A
A la mamá le tienes que decir en Mopri, la señora tiene que comer la última mamada, tiene que ser, ¿a qué horas? ¿A qué horas? Pues si a las 8 vendrán. Voy a perder esta 4, pe. 4 de la mañana. Y entonces la última mamada va a ser a las 4 de la mañana. Pero si ya es un niño de lactancia y está tomando fórmula, ¿a qué hora le dirías? A las 2. Y eso es muy importante porque ese es el tiempo que va a demorar en metabolizar y no va a quedar nada en el estómago. Porque nosotros trabajamos con estómago. ¿Y por qué es eso? Nosotros cuando ventilamos al paciente podemos vencer la presión del esófago, del esfínter esofágico inferior. ¿Cuánto es la presión del esfínter esofágico inferior? Ustedes son anatomistas, fisiólogos, son del centro, han estudiado para ingresar, algunos han comprado su vacante, obviamente. Díganme, ¿cuánto es? Es 20, de 18 a 20. Es por eso que cuando uno ventila a un paciente, hay una válvula que se llama PL, yo no debo exceder de 20, porque si excedo de 20 lo lleno de aire. Y eso incomodaría para los tipos de operaciones por encima del ombligo. Hígado, vesícula, puede ser páncreas, un Whipple, por ejemplo. Entonces tengo que tener cuidado de eso. Igual un paciente con estómago lleno sí se puede intubar. O sea, hay técnicas. Hay intubación de secuencia rápida, pero obviamente que tenemos que explicarle que se puede aspirar. Pero igual tenemos que evitar la ventilación por encima de 20. Pero esa presión del esfínter esofágico se corta cuando yo le pongo relajante. Se suelta y se te viene el hueco. Entonces hay que tener cuidado de eso. Entonces con esto las horas de ayuno espero que hayan quedado entendido. Está para que lean ustedes bonito. Ya les di unos ejemplos. Entonces seguimos. Hay dos sociedades, la americana y la europea. Casi todos trabajan con la sociedad americana. Los europeos, bueno, algunos alienados también. Y la clasificación del ASA es muy importante. La Sociedad Estadounidense de Anestesiología establece el ASA 1 al ASA 6. Y es fácil. ASA 1 es paciente sano, como ustedes, supuestamente. ASA 2 son pacientes con enfermedad sistémica controlada, por ejemplo, hipertensos con tratamiento adecuado, diabéticos con tratamiento adecuado, paciente con VIH con su targa todo adecuado. Ellos son pacientes ASA 2. ASA 3, un paciente hipertenso que ya tiene hipertrofia ventricular izquierda, con presiones no controladas, está diciendo insuficiencia cardíaca, ese es un paciente ASA 3. Pero ¿qué pasaría si ese mismo paciente, aparte de tener insuficiencia cardíaca, se ha hecho una congestión pulmonar y está con edema pulmonar? Ya está en riesgo su vida ya. Entonces es ASA 4. Y ese paciente se cayó y tiene se cayó y encima se ha bueno, ese sería para allá para atrás. Ya se cayó y se golpeó la cabeza y ahí quedó. Pero todavía siguen los signos vitales. ¿Para qué es? ASA 6. ASA 6, porque es población, ¿no? Muerte cerebral. Pero ¿qué sería el ASA 5? Por ejemplo, que ese paciente ya está así y supuestamente ese es programado por una emergencia. Pero imagínense que ese rato ese paciente le dio una hemorragia digestiva alta por una hipertensión pulmonar. Ya, pues sí, ya tiene que entrar obviamente para la hemorragia digestiva. Ese es un ASA 5. O sea, entonces ya por las puras, ¿no? Otro paciente que es por las puras, ¿quién es? Los pacientes que tienen trombosis mesentérica. Sí. Entras open. Así es. Seguimos. Entonces, eso está claro, eso ustedes ya saben de adelante cómo es. Ahora, la mortalidad. Las ASAs nos van a dar, obviamente, el grado de mortalidad que va a tener el paciente. Normalmente el ASA 1 se dice que es 0.1% de mortalidad. Depende con qué anestesiólogo le toca. El ASA 2 se dice que está llegando máximo al 0.3, al 0.5%. En cambio, cuando estamos ya en el ASA 3 llega al 5%. Entonces ahí tienes que explicarle al paciente, 5% es bastante. Es como que este salón todos entran a la sala y se mueren 2. No. Ya más, ¿me crees? Entonces, pero mira, en el ASA 4, ¿a cuánto llega ya?
al 17%. Y el asa 5 Ya pasó el 50%. O sea, ahí estás jugando ya, es solamente una ruleta. Una moneda. Entonces, Una moneda. Una moneda ya. Vive, ¿no? Ahora, es siempre necesario hacer una monitorización adecuada. La monitorización que tenemos en sala de operaciones hay monitorización no invasiva, monitorización invasiva. La no invasiva es la que se pone solamente en el paciente sin invadir nada, ¿no? Por ejemplo, presión arterial no invasiva, brazalete, saturación de oxígeno, electrocardiograma. El otro es monitorización electroencefalográfica, que también es usual, o también monitorización de contracción muscular, que se llama tren de 4. Otra cosa más que se puede monitorizar sin invadir al paciente podría ser lo que es la temperatura. Entonces, eso es lo no invasivo. Pero ¿cuál es la monitorización invasiva? La monitorización invasiva es aquella monitorización que ya vas a invadir al paciente. Por ejemplo, una presión arterial invasiva, o sea, una línea arterial, que me va a dar la presión arterial en tiempo real. Otra cosa, por ejemplo, es que le pongamos una monitorización esofágica. Se le pone un tubo, una sonda esofágica, donde vamos a monitorizar todo lo que son volúmenes cardíacos. Otra monitorización invasiva es poner el CBC y se monitoriza también en el CBC muchos factores que podrían ser, por ejemplo, saturación venosa de oxígeno, saturación arterial de oxígeno, que son más para cirugías de cerebro. Ya no existe el PVC, esa vaina ya no se monitora, no sirve para nada. Solamente es ya de historia ya. Pero todo esto nos va a dar un compendio en el área de anestesiología para ver cómo está el paciente. Aparte, la máquina de anestesia me monitoriza el anestésico que estoy usando. Y hay una monitorización que se llama CAM. Es la concentración alveolar mínima y normalmente nos da el valor. Y para eso ya hay valores establecidos de cuánto debería estar para evitar daño al paciente. Entonces, es necesario eso. La monitorización también de qué? Del flujo de gas fresco, que es el gas corriente o que es el oxígeno. Eso también monitorizamos dentro de sala de operaciones. Y todo esto lo hacemos para evitar daños en el paciente. La Sociedad de Anestesiología, el Poder Judicial, dice que la monitorización se debe hacer cada 5 minutos. Por eso la hoja de anestesia está cada 5 minutos. Y se debería hacer así. Normalmente no lo hacemos. Pero el problema es cuando pasa algo. Ahí viene el problema. Hay parámetros establecidos en la hoja de anestesia. La presión arterial se monitoriza con el grado superior y el grado inferior. Y solamente es con una diálisis hacia arriba y una diálisis hacia abajo. La frecuencia cardíaca es un puntito que se va uniendo poco a poco. La frecuencia respiratoria es un círculo sin fondo. Y el inicio de la anestesia es un círculo con una X y el final también es un círculo con una X. Entonces, esos son parámetros que ya nos miden a nosotros como anestesiólogos el tiempo de duración tanto de la cirugía como de la anestesia. Entonces, los monitores estándares del ASA, los que el ASA te da, son el oxímetro del pulso, que nos da la saturación, el electrocardiograma, el dispositivo de presión arterial no invasiva, que es el brazalete, y un monitor de temperatura. Eso es lo que nos pide y nos obliga siempre a monitorizar, y eso es lo que van a encontrar siempre en una clínica, más cosas no, pero en el hospital hay más cosas. Ahora, en lo que es oximetría del pulso, nosotros podemos detectar anormalidades, que eso han hecho ustedes en fisiología. Podemos encontrar un pulso normal, una perfusión inadecuada que ya casi no se lee, pero el pulso se puede estar un poco, o no te puede dar un valor exacto. ¿Por qué motivo? ¿Cuál? Artefactos. Ya, artefacto, el otro, el más común de todos. Movimiento del dedo. Mal colocado. No. ¿Por qué otro? ¿Por qué creen que sale esa lado perfusión supuestamente? Y es lo más común que ocurre. Es como son todas las mujeres. ¿Por qué? Ansiosas. Por la frialdad. O sea, cuando
cuando un paciente está frío, no capta el pulso. Y si está frío los lados superiores e inferiores, ¿dónde creen que podrían poner el pulso oxímetro? ¿Dónde? Dos zonas importantes. El pabellón auricular, que a veces está caliente, pero lo que sí o sí está caliente y siempre se puede poner ahí cuando el paciente está hasta el queque, ¿dónde creen que es? ¿Qué creen que siempre está caliente? Ya, en él, ¿qué crees que está caliente siempre? Las tetillas. Bueno, no sé. Porque siempre está caliente la lengua. También. Ahora, los equipos y materiales de anestesiología han variado bastante. Y un poco de historia, por ejemplo, antes se utilizaban como arañitas nada más para dar el éter y tenías que estar moviendo para poderle dar. Y obviamente lo dormías. Pero ahora ha variado tanto que esas dos máquinas que ven son máquinas muy modernas, que nos dan sensor de CO2, nos monitorizan lo que es la presión, la ventilación, la gráfica de ventilación con presión, la gráfica de lo que es oximetría. También nos da el valor de cuánto le estamos dando de gases inhalatorios al paciente, nos da el grado de fuga, también nos da tipos de ventilación: ventilación mecánica asistida por volumen, ventilación mecánica asistida por presión, ventilación mecánica con ayuda fisiológica, o sea, cuando el paciente respira de ayuda. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si tú le pones que le quieres dar 300 de volumen y no es una cirugía de abdomen, o sea, el paciente puede respirar, imagínate que lo has entubado por la mano, entonces, y quieres que esté ventilando ya un poco, y el paciente solamente está dándole 50, no puede más porque obviamente está con anestesia. Entonces la máquina le da 250 para que llegue a 300. Entonces para eso sirven esos tipos de... Pero esta es una máquina muy moderna, ¿no? Que muchos quisieran tener en algunas clínicas, ¿no? Bueno, donde yo trabajo, sí hay esa. Y cuestan cara. Cada máquina está, cuando tiene modos ventilatorios, mínimo. Una chinita así, nueva, 90.000. Una chinita. Soles. En cambio, una americana, ese sí está $90.000. Entonces, por ejemplo, en acá, lo diferente a que estaba en la otra máquina, ven esa vincha que está en la cabeza, Sí. y a esa es monitorización BIS. ¿Ya? Esa es la monitorización espectral, los que nos da para poder ver los planos anestésicos. Pero esta monitorización ha sido creada solamente para pacientes que están sometidos a anestesia general endovenosa. Porque si tú le pones un inhalatorio diferente, un inhalatorio o algún otro medicamento que no está establecido, ya te dan otros parámetros. Pero si tú utilizas Propofol con remifentanilo o Propofol con fentanilo, es excelente, te dan los planos anestésicos. Se dice que un paciente está despierto alerta cuando está de 90 a 100. Si el paciente está de 90 a 80, está en un plano superficial de sedación. De 60 a 80 es un plano profundo. Menor a 60 se dice que ya está en un plano anestésico, pero en un plano ya quirúrgico es de 40 a 60. Y es lo que hemos llegado. Cuando tú te pasas de eso, al paciente lo estás llevando al otro mundo. ¿Cómo te das cuenta de eso si no tienes él? Para eso están los ojos. Bueno, no sé con qué grupo de hecho les enseñé, las pupilas, cuando uno hace, por ejemplo, lo que es anestesia, te pones el propofol, la pupila tiene un movimiento. Va periférico, hacia atrás y vuelve adelante. Pero adelante vuelve en una forma midriática. Midriasis leve, pero si eso se hace en una miótica así tremenda, ya te pasaste. Ya. Y si de la miótica vuelve a midriática, pues ya está en plano cero. Y no siguen yendo. Muchos pacientes no mueren por eso. ¿Por qué? Están con drogas, inotrópicas, vasopresores, sigue respirando, no desatura. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, acá el muchacho era chistoso, gracioso. Hacía y todos se reían. Pero entra a sala de operaciones
no lo han manejado adecuadamente. Pasa un tiempo y ya no dice la forma A de la misma manera. No. Y nadie se ríe. Lamentablemente es así. Puede pasar también que igualito entras a plano anestésico, todo normal, sales y te olvidas quién es tu enamorada. Eso le pasa a él. Entonces, y esto justamente es el índice de que yo decía, y obviamente nos mide, ¿no? Cuánto está el paciente para ver si está despertando o no. Yo particularmente, por ejemplo, en la clínica trabajo con anestesia endovenosa total o también trabajo con anestesia balanceada. El paciente sale bien despierto. Entonces, yo trabajo en planos igual de 40 a 60, pero cuando está despertando ya está en 80, 90 y despierta tranquilamente y solito se pasa de su cama a la cama de recuperación. Y para eso yo utilizo estas bombas. Yo tengo las bombas que están en el lado derecho, que tienen modelos de TCI, que se llaman Target de infusión. Son modelos matemáticos que han sido creados en función de peso y talla y edad del paciente, que nos dan un pronóstico en qué momento el paciente va a despertar si yo corto un medicamento y en qué momento yo le doy una concentración plasmática adecuada para que no sienta dolor. Pero para eso tienen que estudiar, obviamente. No todos saben manejar estos tipos de bombas. Estas bombas no solamente sirven para eso, también sirven para poder dar, por ejemplo, noradrenalina, dopamina, nitroglicerina. Todas las drogas que han visto en House, esas se dan. Bueno, ustedes ya miran otros tipos, ¿no? Acá tenemos, les presento al laringoscopio. El laringoscopio tiene dos tipos de hojas. ¿Cuáles son? Planas y curvas. Ay, qué lindo. ¿Cómo se llaman esos modelos? Yo les he dicho a mi grupo. ¿Cómo se llaman? Y Matchington. Muy bien. La Matchington es la curva y la Miller es la recta. Ahora escuchen. La recta se utiliza en pacientes según anatomía. Y para eso está la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, después les explico eso. El otro dispositivo que se utiliza es una máscara laringea. Esta máscara laringea no invade, solamente cierra la apertura de la glotis. Y es por tamaños. Hay tamaños desde 0.5 hasta 5. Y cada uno de ellos es por peso del paciente. El 5 normalmente es para pacientes de 70 a 100 kilos. El 4 es de 50 a 70. El 3 es de 30 a 50. Y luego el 2, 1 y 0.5 sí se divide en función de pesos más pequeños. Y eso se escoge obviamente según el tipo de paciente. Lo que miran ahí, el de arribita, es un tipo de máscara laringea especial que se llama Fast Track, que tiene apertura para hacer una intubación por dentro de la máscara laringea. La máscara laringea está recomendada para cirugías que sean menores a 90 minutos. Más de 90 minutos ya haces daño al paciente. ¿En qué porcentaje haces daño? Porque dañas la mucosa faríngea y laringea. Por eso en ese momento es mejor cambiar a tubo. Ahí había un tubo, ese es un tubo de nylon especial que se llama tubo anillado. Es muy flexible y no se va a acodar, porque los tubos se pueden acodar. Y el de abajo ven es una cánula nasofaringea. Normalmente eso se le pone a los pacientes que tienen, por ejemplo, labio leporino, paladar hendido, para poder mejorar la respiración. Y en operación sobre eso utilizo bastante eso en pacientes grandes, de niñitos, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante que nosotros tenemos que saber es el fieldwork. Esto de acá me va a medir otras cosas más muy aparte de la monitorización biespectral. Me mide lo que son volúmenes, me va a medir también lo que es flujo y me va a medir también lo que es saturación venosa de oxígeno y saturación arterial de oxígeno. Pero no sé si ya mucho para ustedes, solo para que lo conozcan. Este es un set de anestesia epidural. La anestesia epidural se diferencia de la anestesia raquídea por los planos que van a entrar. Los planos que nosotros entramos para la anestesia epidural son piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo y, oh sorpresa, llegamos al espacio virtual que no existe, que es el espacio epidural. Ahí le meten el anestésico local. Y si quieren que sea una anestesia prolongada o quieren dar algo para dolor, le ponen ese catéter que miran ahí por dentro de la aguja y lo dejan en el espacio epidural. ¿Cuántos días dura? Si tú le pones sin filtro, 2 días. Con filtro hasta 7 días puede durar. La jeringa que ven arriba es una jeringa especial que
que se compara a la jeringa de vidrio. Es una jeringa que se llama presión negativa y es muy sensible para poder llegar al espacio. Las dos técnicas de utilizar en lo que es para anestesia epidural es la gota pendiente de Gutiérrez, o la otra es la pérdida de resistencia. La jeringa es para pérdida de resistencia. Ahora, este catéter tú le podrías dar dosis poco a poco, pero ahora se ha creado ¿qué cosa? La bomba elastomérica. En la bomba elastomérica tú puedes poner un medicamento, hay bombas elastoméricas de 3 días, de 5 días, de 7 días y de 30 días. Le pones y solito le da tal dolor y no hay ningún problema. Entonces, pero esto se creó primeramente para pacientes oncológicos y se le ponía la bomba elastomérica subcutáneo a nivel pectoral. Pero ahora esto lo combinamos con anestesia epidural continua y va excelentemente para lo que es dolor, en especial para cirugías de tórax o Whipples, por ejemplo, que son cirugías largas, ¿no? Y ahora, cuando yo he hecho la residencia, hace muchos años atrás, todavía no estaba en boga. Ahora está en boga lo que es la ecografía. La ecografía ha cambiado, revolucionado la anestesiología en todo sentido. Podemos tener un pronóstico de qué distancia está entre la espina, la espina y el espacio epidural. Puedo medir cuánta distancia hay para poder calcular y no perforar. Puedo ver lo que son los vasos grandes para poder hacer una CBC. Puedo ver los plexo cervical, plexo braquial, tanto en su forma interescalénica, supraclavicular o axilar. También puedo hacer bloqueos a nivel sural, a nivel femoral, a nivel popliteo, a nivel de mismo pie. Se puede hacer bloqueos también a nivel de lo que es pared abdominal, que son los bloqueos TAPS, o también se puede hacer bloqueos a nivel de espalda para dolor, que es el nuevo bloqueo es el SP. Y todos trabajan en función de lo que son vainas, por donde discurren los nervios. Entonces, pero eso obviamente es para parte de manejo de dolor, para ahorrar anestésicos. Y esa es la primera parte de la presentación. Ya, la otra es más chiquita. ¿Tienen proyecto? O sea, ¿cómo consiguió proyecto? Ya. Fueron grabados. 4. Listo. Y la siguiente parte. He tratado de hacer la clase más amena posible. Ya. En anestesiología tienen que tener en cuenta lo siguiente. Hay una triada anestesiológica que todos deben saber. Primero están los medicamentos que se usan para una inducción anestésica. Para eso tenemos opioides, hipnóticos y relajantes. En ese orden. Ahí lo he puesto al revés a propósito. Todos esos van a tener interacciones. Va a haber interacción por temperatura, interacción por sepsis. Van a combinarse de una manera indistinta. Una inducción anestésica es un arte. No porque a mí me enseñaron poner tal, así es a rajatabla para todos. Cada paciente es único. Cada paciente, en función de la patología que tiene, tienes que dar el medicamento. Por ejemplo, si es un fumón, obviamente que tienes que aumentar el opioide y el hipnótico porque no va a hacer efecto. Ustedes se conocen, ¿no? ¿Ya? Y otra cosa, va a haber interacciones según también los tipos de medicamentos que usan. Normalmente en anestesiología usamos como opioide a la cabeza el fentanilo. Pero ahorita ya se ha revolucionado tanto que estamos utilizando el remifentanilo. El remifentanilo es 100 veces más potente que el fentanilo. ¿Ya? Pero nadie se compara a la morfina. Todo es en función de eficacia. Ahora, en el hipnótico sí tiene una historia bien larga. Se utilizaba mucho antes el tiopental. Era el mejor de todos, porque te daba analgesia, anestesia e hipnosis. Pero ya lo dejaron de lado. Ahora se utiliza el propofol. El propofol solamente te da hipnosis, no te da analgesia, solo te da hipnosis. También se puede utilizar como hipnótico en algún tipo de paciente las benzodiazepinas. Por ejemplo, ¿qué benzodiazepina se usa? A uno le gusta el midazolam.
Algunos lo utilizan, les gusta también el diazepam. Y bueno, algunos son peperos, no utilizan midazolam, pero de animales en las discotecas. Y esos son los ya sabe. Ya. Y los relajantes. En los relajantes tenemos principalmente dos grupos de relajantes, los despolarizantes y los no despolarizantes. Eso ustedes han hecho en fármaco. No han hecho, van a decir. Justo. ¿Quién les enseña? El doctor Fujitas. ¿Qué les explico nada? Entonces, en relajantes, el despolarizante, su característica es que hace que el músculo se canse. Entonces, ¿dónde tú vas a ver el relajante? El primer signo de despolarización se ve una fasciculación a nivel de macetero. Se ve de una manera así y todo se relaja en el cuerpo. Pero eso es ¿por qué? Por desgaste. ¿Y eso cuánto tiempo dura el desgaste? 7 minutos. Y el medicamento ideal y el representante de los despolarizantes es la succinilcolina. Ahora, los no despolarizantes no lo hacen por desgaste, sino hacen por competencia. En la placa mioneural tenemos los receptores nicotínicos. Al receptor nicotínico lo engancha el rocuronio, el becuronio, el pancuronio. Pero hay otros medicamentos que es el cisatracurio, el atracurio, que tiene otro mecanismo, que ahorita les voy a explicar. Y entonces es por competencia. Pero la diferencia de los despolarizantes y los despolarizantes es que el no despolarizante tiene un tiempo de vida media más prolongado, que puede ir desde la hora, desde los 35 minutos hasta las 2 horas. Depende del medicamento que usan. Si se duerme de tu costado, chápatelo, por favor, ¿ya? En los relajantes musculares tenemos dos grupos grandes, las benzilquinolonas y las esteroideas. Las benzilquinolonas son exactamente el mibacurio, el atracurio, el cisatracurio y el succinilcolina. Y las esteroideas es el becuronio, el rocuronio y pancuronio. Todos tienen características especiales. El medicamento que se utiliza hasta ahora y el mejor de todos, porque es el metabolismo plasmático, es el cisatracurio. Pero eso solamente se utiliza en clínicas. Y en lo que es esteroideos y que se sigue utilizando en todos los hospitales y clínicas de Huancayo, es el becuronio y el rocuronio. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Rocuronio se metaboliza más rápido. Becuronio tarda un poco más, pero tienen el mismo efecto, el mismo mecanismo de acción. Y creo que con eso es suficiente para explicarles. Si serían anestesiólogos, les explico más. Anestésicos locales. Tenemos dos grupos grandes, los ésteres y las amidas. En los ésteres, el de la cabeza es la cocaína, ¿ya? Y se ha utilizado bastante. Y ahora pues, se utiliza demasiado en forma divertida, ¿no? Entonces, es por eso que todos estos han dejado de ser utilizados. Solamente se utilizan lo que es la tetracaína, que se utiliza mayormente a nivel oftálmico o también a nivel dérmico. Y lo demás ya no se utiliza. Y la mesocaína también, ¿no? A nivel dérmico. Pero ya no se utiliza ya en forma usual el tipo de los ésteres. Las amidas es lo que más se utiliza. Y a la cabeza, la lidocaína. Ese es lo más conocido y lo que ustedes conocen. Y el otro que deben conocer es la bupivacaína. Todos los demás, no quieres que sepan. Pero la ropivacaína y la levobucaína son importantes e interesantes. ¿Por qué? La levobupivacaína es un isómero de la bupivacaína. ¿Qué es un isómero? ¿Alguien sabe? Es su espejo, pero que le han quitado una rama de posición nada más para evitar que sea tóxico cardíacamente. ¿Ya? Y la ropivacaína también es lo mismo. Levo es de izquierda y el ropi es del otro lado. Pero los dos son muy buenos y desplazan a la bupivacaína. Pero eso obviamente sería si te operas en la clínica de debajo, ¿no? Acá utilizamos bupivacaína. Lidocaína sí, utilizamos con epinefrina y sin epinefrina. Y eso lo utilizan bastante en cirugía plástica en especial. En las
chicas que cuántas habrán hecho ritmo ya con libres de anestesia, con todos. Ritmo, papá. La intubación endotraqueal. Esto es importante saber en función, primero, la evaluación. Tenemos la clasificación de Malampati. Y es fácil. La clase 1 se ve hasta el alto. La clase 2, mira, se ve paladar duro, paladar blando, úvula y pilares. La clase 2, ¿qué creen que se ha cortado? ¿La amígdala? A morir. Solamente es que la úvula está menos colgada. La clase 3 no se ven pilares, muy bien. No se ve la úvula. Y sí se ve paladar blando y duro. Y el 4, ves parte de paladar blando y duro. El 4 es lo más difícil de entubar. El 1 hasta ustedes lo entubarían. No me Yo les digo a ustedes. No me re... Ahora sí, la intubación endotraqueal tenemos que tener en cuenta alineación de ejes. Existe el eje oral, el eje faríngeo y el eje laríngeo. El oral es una línea perpendicular de los dos labios hacia abajo que se dice que va a llegar al axis. El eje faríngeo, primero el eje laríngeo, y solamente le dice de la parte de la ceja una línea imaginaria que va a llegar hasta la laringe, hasta el cartílago. Y el otro, el eje faríngeo, es el que va a ser perpendicular al eje oral y va a llegar también a la parte laríngea. Estos ejes son los que me permiten la apertura y hacer una buena laringoscopía. ¿Cómo alineo los ejes? Hay dos formas. La primera forma es poniendo una almohada mínimo de 10 centímetros debajo del occipucio. Al elevar eso, me está alineando los ejes y me apertura la vía aérea, también conocida como la posición del olfateo. El olfateo se puede combinar con hiperextensión. Cuando haces una hiperextensión, alineas el eje laríngeo. Pero cuando la persona es muy obesa, lo que tú puedes hacer es colocar una almohada debajo de las escápulas, aparte del olfateo, y eso me va a alinear la parte oral a la parte del pecho, que es lo que va a llegar, y entonces eso se llama posición de rampa. Y rampa y olfateo me alinean todos los ejes, pero cuando tú coloques a un paciente en rampa más olfateo, no vas a poder entubar aquí de esta manera. Te vas a dar cuenta que el paciente va a estar casi semisentado y tú no vas a poder llegar y vas a tener que ponerte una banca para que puedas entubar. Y eso ocurre mayormente en cirugías bariátricas. Ahora, cuando haces la laringoscopía, vas a encontrarte con una sorpresa. ¿Qué cosas son? Las cuerdas vocales y la apertura del epiglotis. Y esta es la clasificación de Cormack. Y es facilito. El grado 1, vas a ver las cuerdas vocales. ¿Qué color se ve la cuerda vocal? Blanquitas. A menos que tengas alguna enfermedad, ¿no? Blanquitas. Y detrás de eso, vas a ver los anillos traqueales. Claro que ya no están, ¿no? Pero se ven los anillos traqueales. Se ve muy clarito. Y entonces, si tú ves las cuerdas así en su totalidad, se toman como grado 1. Y como dice ahí, es para ustedes, que son fáciles. O sea, la intubación, ¿eh? Grado 2. ¿Qué dice? Que las cuerdas vocales son visibles parcialmente, ¿no? Dense cuenta la diferencia. Entonces, y eso sí, va a haber cierto grado de dificultad. Entonces, para que tú puedas ayudarte en esto, ya podrías hacer cambio en lo que es alineación de ejes. ¿Qué le podrías poner? Una almohada. Y te das cuenta que va. Pero como no hay almohadas en el hospital, en la clínica, ¿qué le pones? Un cloruro. Le pones un cloruro y ya está listo. No, estamos diciendo la verdad, ¿no? Grado 3. Ya no miras las cuerdas vocales, pero sí miras la epiglotis. La epiglotis se cuelga y ya se tapa. Ahí sí tienes que hacer tu posición sí o sí. Ustedes son tigres en posición, entonces ya saben. ¿Qué posición es? Olfateo, o si no, rampa. Muy bien. Y el grado 4 no se ve nada. Entonces, ¿qué haces con el grado 4? Pides ayuda. No te estoy mintiendo.
La característica de un anestesiólogo es, si no puedes, pides ayuda. ¿Por qué? ¿A quién? Si estás en la clínica te fregaste. ¿Por qué? Tú no puedes arriesgarte a entubar a un paciente sin evaluar. Si yo evalúo y veo que es un Malampati 4, obeso, artritis reumatoidea, diabetes, yo soy el tío, yo solito, ya te fregaste. Tienes que pedir ayuda a alguien que sea experto un poco más que tú, igual que tú. Porque no significa que no sepas. La guía dice, si tú fallas 3 veces, tienes que cambiar de operador. No porque no sepas, porque te flequeas. Y ese rato ocurren muchas cosas en tu cabeza. Por eso el anestesiólogo se muere antes de todos. Y me consta. Todos los anestesiólogos tenían infartados, ¿no? No, doctor, ¿por qué? Así es. Entonces, el grado 4, esto se compara y hace una contraposición, ¿sabe con qué? Con Malampati. Se dice que Malampati 1 es como si fuera Cormac 1, igual el 2, igual el 3, igual el 4. Más o menos hace una contraparte entre los dos. Veimos. La anestesia general inhalatoria es un... la anestesia general se divide en 3 tipos. General inhalatoria pura, que solamente usa sevoflurano, pero en algunos hospitales siguen usando el isoflurano, porque le dan una confianza tremenda a cirugías neuroquirúrgicas. ¿Por qué? Porque disminuye el consumo metabólico de oxígeno intraoperatoriamente. Y eso va a hacer que se haga menos secreción de lactato y va a haber menos perfusión a nivel del daño cerebral que hay. Pero el sevoflurano en otros estudios ha superado eso. Es cuestión de costumbre. Entonces, esto de acá es el sevoflurano y es lo que se utiliza normalmente en anestesia general inhalatoria, que es el primer tipo. Segundo tipo de anestesia general, anestesia pediátrica, es netamente inhalatoria. Es la recomendación que se hace. Pero hace 2 años atrás, el doctor Sepúlveda, que es un argentino muy trome, introdujo la anestesia endovenosa y balanceada en niños. Y va muy bien, sino que el problema es que algunos niños menores de 2 años no entienden algunas cosas y puede crear un poco de trauma. Pero en función de complicaciones a la extubación, que son, la primera complicación es laringoespasmo o broncoespasmo, la anestesia total endovenosa o la anestesia balanceada lo supera la inhalatoria totalmente. ¿Ya? Pero la anestesia inhalatoria, así como tú le ves, eso se llama, ¿qué tipo de anestesia? No es chiste, se llama anestesia enzimática. ¿Por qué dice enzimática? Pasan al niño y la enfermera, la circulante, el estudiante lo agarran al niño y el anestesiólogo. Y el niño llora, y cuanto más llora, más rápido se duerme. Pero eso es malo. Eso le puedes hacer a tu enamorada si quieres. El niño, lo que se debe hacer y lo que se recomienda, cuando yo he hecho mi accidentado, lo he hecho y lo sigo haciendo acá cuando me tocan niños, se premedica. Se le da un cóctelcito, bien con ketamina, paracetamol y midazolam, y el niño entra, así como alguno de ustedes ha llegado hoy día, ¿no? Y entonces le pones y ya. Cuando son niños más grandecitos, ahora felizmente existe el celular. Aunque no creas, tú le dices, vas a ver tu programa y quiero que soples el globo. Y sopla y se va. Yo particularmente soy anestesiólogo pediatra. Por favor. Pero yo, desde residente, he trabajado en Operación Sonrisa. Operación Sonrisa es una ONG sin fines de lucro que trabaja con lo que es labio eporino y paladar hendido. Yo desde que soy R1 he estado en esa ONG y me han enseñado a hacer anestesia pediátrica ahí. He hecho cursos de capacitación, he viajado a México, todas las cosas, y tengo certificación. Por eso tengo otro tipo de manejo en lo que es pediatría. Pero, obviamente, acá en Perú no hay anestesiología, o sea, como subespecialidad, anestesiología pediátrica. Pero si tienen sus hijos, te lo pasan. La segunda tipo de anestesia general es la anestesia general endovenosa, conocida en el mundo como IVA. Esa es la terapia endovenosa total. Entonces, esta ha revolucionado todo. ¿Por qué?
las complicaciones más feas que existen en la parte quirúrgica es en el posoperatorio y la recuperación. ¿Qué pasa? El paciente pasa con su tubo de Mayo, ¿o cómo se llama ese tubo? Guerrero. No se llama Mayo, ¿no? Mayo es marca. Se llama tubo de Guerrero. Con eso pasan a recuperación. ¿Y qué pasa? El paciente normalmente con anestesia inhalatoria total no tiene reflejo de protección. Entonces, si una gota de saliva se pasa, a ver, ustedes despierto, cuando están hablando o han visto cochinadas, así, ya. Imagínense que alguien que está dormido le pasa eso y lamentablemente no se dan cuenta. Ahí es donde el paciente hace la lingoespasmo, lo tienen que entubar, se para y se muere. ¿Cuántas historias hay de pacientes que han muerto? En estos últimos 3 meses, paciente de lipo que murió la vez pasada. Ya. No, es otra complicación, pero el primero sí fue por eso. No se dieron cuenta y un adolescente, no adolescente, tenía 20 años en el año 2018 que falleció en la clínica Chenet. Era hijo encima de una enfermera que trabajaba acá como profesora. Lo pasaron a recuperación que no existía, o sea, su cuarto, lo dejaron. Su mamá llegó después de 2 horas, le encontró negro. Me parece broma, pero pasa eso. Por eso, las complicaciones mayores es en recuperación, es un área crítica así total. Pero la anestesia en general endovenosa revolucionó todo. ¿Por qué? Termina la cirugía, yo corto el medicamento en un tiempo determinado según el tipo de tarjeta que estoy usando, si es efecto plasmático o sitio efecto. Corto una cosa, corto otra cosa, termina la cirugía en el último punto y digo exactamente, en 3 minutos a despertar. Y es en 3 minutos exacto que despierta. Pero siempre cuando has puesto el peso y talla ideal. Muchas personas le preguntan su peso y su talla. ¿Cuánto pesa? 50. No sé. Y está con 70 kilos. Todo va mal. Así que ya saben, al único al que no deben mentirle es al anestesista. El único, aparte de tu mamá y tu papá, que te va a preguntar si has comido, es el anestesista. Porque se preocupa por ti, no, porque no quiero tener procesos legales. Entonces, ¿qué pasa con esto? El paciente despierto, no necesita tubo de Guerrero, no necesitas ventilar, solito se pasa a su cama y el tiempo de que tarde en metabolizar el propofol en el cuerpo es 20 minutos y el remifentanilo son 7 minutos. Pero yo ya corté el propofol antes de que despierte, por eso he despertado. Entonces, ¿cuántos minutos solamente me queda de remifentanilo? 7 minutos. Y esos 7 minutos el paciente está en recuperación, todavía un poquito zombie, para que me entiendan. Pasa eso, el paciente está despejado totalmente. Siempre y cuando no haya usado benzodiazepina. Pero si he usado benzodiazepina, utilizo el revertor de benzodiazepina. ¿Cómo se llama? Lumazepina. Muy bien, ahora sí parece del centro, ahora parece de la contra. Entonces, eso me hace a mí tener más seguridad. Y la anestesia total y endovenosa es la siguiente tipo de anestesia general, pero también existe la anestesia general balanceada. La balanceada utiliza el inhalatorio en bajas dosis con el opioide en dosis altas, que es igualito el comportamiento. El paciente pasa despierto sin ningún problema. Pero todo eso no es por si acaso, entonces le ponemos la bombita. No, cada paciente se maneja por dentro de forma diferente, se tiene que cambiar muchas cosas. Y lo otro es lo que ya les expliqué, las anestesias. Epidural y la raquidia. La epidural sabe que llega hasta el ligamento amarillo. Pero tú pasas el ligamento amarillo con la aguja epidural, que siempre sucede, todavía mira como si fueran panales de abeja. Justo voy a hacer eso con grupo de práctica la otra semana para que vean cómo se diferencia de la parte de los vasos, porque es diferente. Entonces, eso sería lo poco que les puedo dar de la parte de anestesiología. Espero que les haya gustado, espero que estudien. Acá tengo unas preguntitas, no les voy a tomar examen de eso, pero de repente eso sí les va a preguntar el doctor Manuel. No. Manuel. Su pata, su chera. A ver, ¿dónde está? Acá está. Listo. La finalidad de la preparación preanestésica es planificar el abordaje quirúrgico
Definir la hora de la cirugía, definir el plan anestésico, definir los días de hospitalización. Sí, sí, sí. Plan anestésico, pero ya saben que es un plan anestésico. ¿Cuántas horas de ayuno a comidas sólidas deben presentar al paciente que sea intervenido por anestesia general? Sí, sí, 7. 6 a 7 según lo que es la sociedad europea, pero más de 6. Según la clasificación de la ASA, defina un ASA 1. ¿Qué es un ASA 1? Normal. Un sanazo con ustedes, ¿ya? ASA 3. Con movilidad mal controlada. Sistémica, no controlada. ASA 6. Han cambiado ya su DNI, ¿no? Todos son donantes, ¿no? Sí, sí, sí. Han cambiado sus riñones apetecibles. Supuestamente. Hígados no creo, ¿eh? No creo. Yo, cuando estaba en 10º semestre, mi hígado no valía. Ya, mencione 5 instrumentos según los monitores están de ¿eso? Pulso oxímetro, temperatura, EKG, ya, presión arterial invasiva, ¿Temperatura? Oxi, pulso, presión. Seguimos. ¿Cuál es la triada anestesiológica? Opioides, hipnóticos y relajantes. Paciente con vía aérea difícil. ¿Cuál es el relajante neuromuscular ideal? A ver, piensen, ¿eh? Si es un paciente con vía aérea difícil, ¿cuál sería el relajante ideal? Piensen. Si es difícil, se supone que de repente no lo voy a poder intubar. Si yo le pongo relajante que dura 35 minutos a 40 minutos, ¿me conviene? Pues me conviene con un relajante que dura menos. ¿Cuál es el único que dura 7 minutos? ¿Cuál? Está pegando menos el bebé. Roku. Está en las diapositivas. Seguimos. ¿Cuál es el anestésico local con efecto cardiotóxico y a qué familia pertenece? Ya, la bupivacaína. ¿Y qué es? Buena. Lo repasan, chicos. Paciente varón de 24 años que la apertura bucal sentado, porque eso sí tiene que ser sentado, el empate no se puede hacer echado, tiene que ser sentado. Solo se visualiza paladar duro. 4. Paciente mujer va a ser sometida, ya les hacen la laringoscopía y se observa solo la epiglotis. ¿Cómo se clasifica? 3. ¿Qué cosa 3? ¿Qué es? Describe usted cuáles son los planos anatómicos que se debe atravesar para realizar anestesia raquídea. La piel, el brazo cutáneo, supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo, espacio epidural obviamente, dura madre y ya está el tejido suave. Muy bien. Sí, todo, ¿eh? ¿Se acabó? Hemos hecho lo más rápido posible porque no hay una hora. Bravo. Vamos a ver cuántos están desnudos. No. ¿La luz? Allá.